Bueno, ahora seguimos con Jaime Rodríguez Hernández. Es médico cirujano de la UNAM, especialidad psiquiatría, maestría en psiquiatría y adolescencia de la UNAM, diplomado en terapia familiar sistémica por la UNAM, diplomado búsqueda del sentido de la vida, psiquiatría, trabaja como psiquiatra en clínica de conducta en la SEP, neurólogo del Instituto de Comunicación Humana y del Instituto de Neurología de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, jefe del Servicio de Salud Mental del Instituto Pediátrico, director de la Clínica de Conducta de la SEP, profesor titular de Psicología Médica en la UNAM, profesor de Psiquiatría de la Normal de Educación Especial de la SEP. Él nos presentará un trabajo titulado La familia y la escuela ante la crisis sociocultural actual. Doctor. Muchas gracias. Es un placer y más que nada un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias por su invitación. Sí, soy psiquiatra, pero mis maestros, muchos de mis maestros, psicoanalistas, tengo una grata memoria de ellos y también un gran agradecimiento. Platicaba al inicio que tuve la fortuna en mi primer empleo formal como médico psiquiatra. De pronto me llamaron, urge que se presente porque acaban de matar, lapsus. Acaban de agredir al doctor Leonardo Santarelli, médico psicoanalista, psiquiatra del Centro de Salud México-España, allá por Chapultepec. Sentí mucha emoción. Mi maestro, el doctor Guillermo Calderón Narváez, me envió para allá en calidad de urgencia, porque el doctor, desgraciadamente, quedó ciego, invidente. Su esposa se hizo cargo de él y ayudó a su rehabilitación para seguir trabajando. Lo recuerdo con su perro, su bastón, un gran hombre. Entonces tuve el privilegio de llegar a trabajar y suplirlo, y con gran sorpresa recibí una gran enseñanza de sus pacientes. Ellos me enseñaron y ellos me recomendaron el libro guía del doctor Santarelli, Erich Fromm, El arte de amar. Lo empecé a leer y se convirtió en mi libro de cabecera toda mi vida, y sus demás libros. Un gran maestro. Temo que no me va a dar tiempo leer el material que traje, pero me voy a apurar. Y si no, daré tiempo a las preguntas. En la teoría del amor, la respuesta de la existencia humana, nos explica el doctor Fromm, el hombre está dotado de razón, es vida consciente de sí misma, tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de su futuro. Únicamente existe certeza del pasado y con respecto al futuro, la certeza de su muerte. El problema de cómo ir superando su angustia de separación, que es fuente importante de sentimientos de vergüenza y de culpa. Así es que el hombre tiene que trascender de su propia vida individual y encontrar compensación desde el hombre primitivo, el ser humano, desde que vivía en las cavernas, el nómada que cuida sus rebaños, el pastor egipcio, el mercader fenicio, el soldado romano, el monje medieval, el samurái japonés, el empleado y el obrero modernos, son las condiciones de la existencia del ser humano
en su evolución. Y la respuesta, la solución, se puede alcanzar para vencer su angustia a través de la adoración de animales, del sacrificio humano, las conquistas militares, la lujuria, el renunciamiento ascético, el trabajo obsesivo, la creación artística, el amor a Dios y el amor al hombre. Y si bien las respuestas son muchas, la crónica de ellas forma la historia del ser humano. Voy a tratar de abreviar lo más que pueda. Y para estos logros va buscando una conformidad como forma de vencer esa angustia. Y esa conformidad es calma y es dictada por la rutina, pero suele ser insuficiente para aliviar esa angustia de separación. El alcoholismo, la adicción a las drogas, la sexualidad compulsiva y el suicidio occidental constituyen los síntomas de su fracaso relativo a la conformidad de tipo rebaño. Y nunca pierde contacto con el rebaño, con sus semejantes, aún en su funeral, que él anticipa como su última actividad social importante, está de acuerdo con ese patrón. El papel de la rutina en el trabajo y en el placer hacen que el hombre se convierta en 8 horas de trabajo, de fuerza laboral, burocrática. Y como se puede recordar, el ser humano es único, con oportunidad de vivir con esperanzas y desilusiones, con amor y temor, en el anhelo de amar y el miedo a la nada y a la separación. El hombre se une con su trabajo al mundo creativo. Llegar a buscar de fusión interpersonal es el impulso más poderoso que existe en el hombre. Claro, sabemos otras formas de relación, el sadismo, el masoquismo, pero no me voy a preocupar por tocar eso tan sabido por todos ustedes. El amor maduro significa entonces unión a condición de perseverar la propia integridad, la propia individualidad. El amor es un poder activo en el hombre. El amor lo capacita para superar el sentimiento de aislamiento y separatidad. No obstante, le permite ser el mismo. En el amor se da esa paradoja que ya todos sabemos, que se convierten en uno, no obstante, seguir siendo dos. El amor creativo, el amor activo, es la práctica de un poder humano que solo puede realizarse con la libertad, jamás con la compulsión. En el amar es fundamental dar, no recibir. Dar significa recibir. El maestro aprende de sus alumnos. El paciente cura a su psicoanalista. Amar depende del desarrollo caracterológico de la persona. Es una orientación productiva que ha superado la dependencia, el narcisismo, la explotación, la acumulación, el miedo, y tiene fe. Tiene fe para lograr sus fines y por lo tanto amar con los elementos que ya todos sabemos también. Para mí es una manera de honrar al maestro Fromm cuando platico con mis pacientes y dígame qué es amar para usted, o a los muchachos, a los alumnos, y qué es amor, compañeros. Y bueno, la trillada, casi oración para mí. Amar es cuidar al ser que amamos, como la madre cuida a sus hijos, los padres. El respeto
Respichare, mirar tal cual la realidad. La responsabilidad, de latín respuesta, responso. ¿Cuál es mi respuesta a los seres que amo? Y conocimiento. No puedo decir que amo a una persona si no la conozco, si no la estudio, si no la valoro, si no la reconozco. Conocer. El amor, entonces, es la preocupación activa por la vida y el crecimiento del ser que amamos. Es la esencia del amor. La esencia del amor es trabajar por algo y hacer crecer. El amor y el trabajo son inseparables. Se ama aquello por lo que se trabaja y se trabaja por lo que se ama. El respeto solo existe sobre la base de la libertad. El amor es hijo de la libertad. Ya decía Sócrates, conocernos a nosotros mismos se completaría para poder amar. Nunca conoceremos el secreto del hombre y del universo, pero podemos conocerlos en el acto de amar, decía el doctor Albert Schweitzer. La conciencia es la última premisa de la psicología, que es el amor. No voy a explicar todo lo que es el amor maduro, porque todos sabemos, es muy amplio, pero sí recordar que en las tradiciones culturales, como mitos que aquí se han repetido, mitos antiguos que sobrevienen en la medida en que se sirve o no, se contraponen a la vida práctica presente. Samuel Ramos, Octavio Paz y Santiago Ramírez hicieron notar cómo la conquista y la colonización española de México han determinado tradiciones culturales que de alguna forma se mantienen hoy en día. Santiago Ramírez se refiere en un estudio psicológico popular en una colonia popular de la Ciudad de México en 1964 y encontró que existe una doble moral sexual y características contrastadas en los papeles que juegan el hombre y la mujer. El varón es diseño de prerrogativas, usa sin restricciones el dinero, se permite placer que niega la mujer. Estamos en un mundo de hombres. Palabras como viejas, vieja al último, etcétera, tienen que ver con esas características despectivas. Platiqué alguna ocasión con la escritora Rosario Castellanos. Ella me platicaba, pero hay que darnos cuenta, la mayoría, la gran mayoría de los libros de escritores mexicanos presentan una notable ausencia del padre. La ausencia del padre es muy notable, porque regularmente las mujeres son abandonadas por el padre alcohólico, el padre violento. Un análisis de la familia clase media la hizo Careaga en 1970 y también repite estos rasgos de la familia mexicana que persisten aún, aunque quizá un poco atenuados en esta etapa industrial transnacional. Quizá la influencia de los roles de trabajo diferentes, el aumento en el nivel de escolaridad, la mayor penetración ideológica estadounidense, etc. La llamada familia feliz, la familia feliz de la clase media, aparece con la explotación del padre a la esposa, la explotación de la madre a los hijos, la competencia de los hijos, la agresividad en todos ellos, en una lucha sin cuartel por el poder interno. Son hombres que permanecen como eternos adolescentes, asombrados, perplejos y temerosos,
frente al mundo. Me llamó mucho la atención, hace poco leí un programa de un nuevo sistema educativo de Japón. Ellos hablan de una formación para ciudadanos del mundo. Un programa para que los niños y jóvenes entiendan diferentes culturas no nacionales, sin materias de relleno, sin tareas. Ellos proponen aritmética de negocios, civismo, computación, idiomas. Pero hablemos de México, hablemos de nuestros hijos. No conocen la historia suficientemente, ni la literatura o las matemáticas. No leen, no tienen ortografía, copian en los exámenes, en las pruebas. Muchos son desobedientes y abusan del tiempo, en la televisión, en los celulares. Son niños y jóvenes homovideos. Son robots o autómatas del iPhone, del Android, de las tabletas, del Facebook, del Instagram, de los juegos informáticos. Y entonces hay una tendencia al autismo cibernético, que va contra la libertad y contra su autoestima, contra la educación y el respeto a los familiares, a los profesores, al medio ambiente, a la solidaridad y a la cultura. Todos esos factores nocivos han incrementado la violencia, el maltrato, el bullying, aumentan los delitos y los crímenes, el abuso del alcohol, el tabaquismo y otro tipo de drogas. Estamos obligados entonces a un ambiente, como enfatizaba Fromm, con amor maduro, con respeto, cuidado, responsabilidad y conocimiento. Debemos hacer frente auténticamente a los problemas de la familia, en la escuela y en la comunidad, a través de un buen desarrollo de la salud mental, física y mental. Por cierto, tuve la suerte de también tener como profesor al doctor Eusebio Rubio, que mencionaba la compañera que hace rato expuso su tema tan brillantemente. Quiero, con mucho respeto y muy brevemente, relatar algunos pasajes de mi vida y de mi formación escolar. Nací en la Ciudad de México el 22 de marzo de 1940. Muy pronto cumpliré 85 años. Mi abuelo paterno, español, de Asturias, administrador en una fábrica textil en Querétaro. Con la revolución falleció. Mi papá quedó huérfano. Desde muy niño tuvo que trabajar. Se vino de Mosca en un ferrocarril y empezó a trabajar por necesidad, pero con mucho entusiasmo. Fue un hombre muy exitoso. Mi madre, muy brillante, llegó a secretaria del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fuimos 7 hermanos. Yo ocupé el 5º lugar. Fui un niño tranquilo, juguetón, alegre, como mis hermanos. Asistí a la escuela de parvulitos, católica, de padres benedictinos. Allí aprendí a leer con el catecismo. Pero en el primer año al 6º fui a escuela oficial, con excelentes profesores y un buen ambiente escolar, excepto que un profesor en el 4º año de primaria me molestaba, me castigaba. Recuerdo sus palabras: Rodríguez, olvídese del latín, aprenda mejor el castellano, olvídese del latín. Y me castigaba con jalones de orejas, de patillas, me daba golpes con la regla en las nalgas, con el pantalón abajo. Me dolía más
la vergüenza. Me quejé con mi padre y él fue a hablar con el director y habló con el profesor. Lo vuelve a molestar y se enfrentará conmigo. Me cambiaron de grupo. Qué gran susto para mí, pero me llenó de orgullo mi padre. Qué excelentes maestros y maestras. Mi aprovechamiento fue brillante. Aún conservo amistad con mis compañeros de la secundaria 4, grandes amigos. Y en la preparatoria 1 de la UNAM, nunca presenté exámenes por mi buen promedio y admiré muchísimo a mis maestros, biólogos, historiadores, literatos, etc. Fui muy amante de los deportes. Hice fútbol, natación, boxeo. Se me facilitaba, puesto que vivía en un popular barrio de Santa Julia, donde los pleitos y los trancazos eran frecuentes. Fui muy sociable con mis amigos de la vecindad. Una tarde, hubo un incendio pavoroso, un escape de gas. Corrí a ayudar a cerrar las llaves del gas. Comprobé que era imposible. El gas salía muy fuerte y salí corriendo a buscar ayuda y a gritar a los vecinos que salieran corriendo de la vecindad porque iba a explotar. Salimos corriendo y de pronto la explosión. Hubo heridos, quemados, graves. Yo me sentí muy mal. ¿Por qué yo no me quemé? ¿Por qué salí a gritar que se salieran? Y entonces hablé con mi maestra en primero de prepa, una maestra psicóloga, Regina Lago García. Creo que era psicoanalista, doña Regina Lago García. Ella me ayudó, me apoyó y me dijo: Rodríguez, mañana usted da la clase, va a usar el libro de Werner Wolf y va a hablar de la personalidad. Y al otro día di la clase, me sentí muy a gusto, me gustó el tema, me encantó y creo que ahí nació mi vocación por la psicología. Sin embargo, ya mis padres me habían colocado una semilla, la semilla por la medicina. Yo inyectaba desde niño, a mi papá que padecía diabetes. Le inyectaba la insulina. Mi papá falleció a los 60 años. Yo iba apenas iniciando medicina, pero ya era practicante en la Cruz Roja. Un infarto nos sorprendió. De pronto mi papá falleció. Al otro día me presenté a examen en la facultad. Me acompañaron mis maestros. Comprendí la misión, aprender medicina, con entrega, con responsabilidad, con perseverancia y disciplina. Las guardias en los hospitales, la exigencia de los maestros, ejemplo y guía. Gran trabajo. Poco a poco me encaminé por la pediatría, por la neurología y por la psiquiatría. Me encantó la atención clínica, la investigación y desde luego la labor docente en la Facultad de Medicina, más de 30 años. Mi familia siempre me apoyó, mis maestros y mis compañeros. Quiero acabar nada más diciendo que en una crítica, la SEP dejó de aplicar una prueba PISA para valorar el aprovechamiento de los muchachos. Últimamente se echó para atrás y dijo que la iban a volver a aplicar, pero con la orden de un juez y el movimiento de padres. Creo que en toda la etapa del ser humano
Desde que nacemos, el ser humano pasa por retos y contingencias. Desde el embarazo, trabajé mucho con parteras empíricas, las llamadas comadronas. Trabajé mucho y vi muchos partos en jacales. Después trabajé con recién nacidos, hice electroencefalografía dentro del vientre materno, en fetos y recién nacidos. Y así he tenido chance de trabajar con preescolares, escolares, adolescentes y hasta la fecha, adultos y ancianos. Me congratulo de tener todas esas vivencias que la vida me ha ofrecido. Gracias, doctor Fromm. Gracias, compañeros. Gracias.